Hola a tots, bona tarda, benvinguts. Alguns ens coneixem, d'altres no. Aquest és un cicle de xerrades de salut on he convidat 13 experts diferents. Cadascú ens parlarà de la salut des del seu punt de vista, perquè quan parlem de salut penso que no ens hem de centrar sempre només en el cos físic, hi ha també tota la part emocional, mental, tota la part energètica. Al final és entre tot que podem aconseguir millorar el nostre benestar i la nostra salut. I per això he convidat aquests 13 convidats que penso que cadascun d'ells ens pot aportar informació que ens pot ajudar a vegades a tenir una nova perspectiva sobre el que és la salut i sobre el que podem arribar a fer per trobar-nos millor en el nostre dia a dia. Llavors avui tenim aquí la Patrícia Rivera i el Cristian Calvares i ja ara es presentaran ells, però la xerrada que fan avui ells és sobre el transgeneracional. Benvinguts a la xerrada d'avui. Vosaltres, i a tots els que esteu aquí, evidentment. Farem la xerrada més o menys per una hora i mitja, depèn com vagi, i després tenim un pica-pica per compartir una mica aquí entre tots. Vamos a empezar a hablar del árbol genealógico, de las bases científicas. O sea, las bases científicas lo que hacen es avalar que realmente hay una información que llevamos en el inconsciente que viene de nuestros ancestros. Entonces hay tres teorías que nos avalan: la teoría del holograma, los campos morfogenéticos y el genosociograma de Rosenberger. La teoría del holograma dice que la parte está en el todo y el todo está en la parte. O sea que realmente nosotros llevamos información de todo nuestro árbol genealógico y si no nos acordamos, no tenemos fechas, no tenemos información, no hay problema porque nuestro inconsciente sí que la lleva. Entonces esa es nuestra piedra fundamental para haber hecho después una terapia, que al final de todo os comentaremos. Hemos hecho una terapia a partir de ahí, porque hemos visto que nosotros hacíamos bionormación o biodescodificación, que muchas veces la gente no tiene fechas, no tiene información, no sabe de su familia. Incluso hay gente que tiene a su madre muerta, su padre muerto, y dices que yo soy hija única, no tengo primos, no tengo tíos, no tengo a quién preguntarle. O incluso si han sido inmigrantes que nunca han tenido información de la familia y te vienen y te dicen: es que no te puedo facilitar datos de mi árbol. Vale, entonces tenemos la posibilidad de entrar en el inconsciente y sacar la información que necesitamos. Siempre a partir de un síntoma, o sea, no trabajas el árbol porque sí, trabajas a partir de algo que quieres modificar, en tu vida, un comportamiento o un síntoma. Pues la teoría del holograma, lo que hizo Dennis Gabor es el experimento de la manzana. Esto lo podéis ver en internet, o sea, yo os lo digo por encima. Con unas placas holográficas, una técnica de fotografía que mandas unos haces de luz al objeto y después van a la placa. Y lo que pasa es que queda impresa toda la información en la placa de manera que cualquier punto de la placa holográfica contiene toda la información de la manzana. Entonces cuando después envías el haz de luz a la placa donde ha quedado impresa la información, con cualquier punto de esa placa reproduces tridimensionalmente la manzana. Entonces esto es lo que, a nivel nuestro, o sea, es física cuántica. La terapia que nosotros hacemos es cuántica, o sea, se basa en eso, en que hay una información que va más allá de la ciencia. O sea, hay una información que lo puedes llamar intuición, telepatía, llámalo como quieras, pero tú llevas toda la información. O sea, realmente a veces la misma persona es la que ya te dice: es que heredo de mi abuela, o hay algo desde que murió mi abuela que no me deja vivir tranquila, ¿vale? O sea, muchas veces ya intuimos lo que nos está pasando, por qué nos está pasando. Es saber conectar o entrar en eso, en que no somos solo nosotros, que tenemos mucha información detrás, que nos viene de nuestra familia, de nuestros ancestros. No es lo mismo vivir aquí que haber nacido en África, pues de la misma manera no es lo mismo tu familia que la familia que nace en África, Pues eso es lo que tenemos que tener claro, que llevamos muchísima información inconsciente que no sabemos. O que, que a lo mejor vosotros sí, porque ya habéis venido aquí por algo, ya tenéis conciencia de eso y ahora os falta saber cuáles son los mecanismos o la metodología para liberar todo eso, Luego los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Esto habla de la resonancia mórfica, también es una teoría científica que es la que explica por qué migran las aves o por qué los elefantes nacen sin colmillos, pues para que no les maten. O sea, hay una información detrás ya de cada especie que también es como un depósito de información que va más allá del espacio y del tiempo. O sea, se transmite la información. Hicieron un experimento con unos monos de una isla aislada de Japón
de manera que no se comían las papas si no estaban lavadas, les enseñaron a lavarlas y en el momento que se llega a una masa crítica, o sea, un número crítico de monos, que ya saben lavarlas y comerlas, esa información se transmite sin sentido científico a monos que están en otra isla aislada de Japón, y entre una isla y otra no ha habido contacto de los monos. Entonces fue el experimento de Watson también, que puedes buscar en internet. O sea, son cosas que dicen que realmente hay una información que luego quedará grabada como los genes de la especie, es una información para sobrevivir, o para, lo que sea, en el caso de los otanos para sobrevivir, o en el caso de los monos para poderse alimentar de lo que había en aquellas islas, ¿no? Pero es una información de supervivencia y nosotros la llevamos igual de nuestros ancestros. Ellos para sobrevivir necesitaron una información que a lo mejor ahora no nos sirve, pero como la tenemos nos está molestando. O sea, a veces heredamos una información que molesta para la época en la que vivimos. O sea, ese es el tema, por eso nos tenemos que liberar a veces de esos programas, para que nos dejen vivir en la época actual y no nos estén limitando. Y luego la Anne Susenberger, que ya a principios de 1900 ya empezó a estudiar el tema del genosociograma, ¿no? O sea, qué es lo que estaba pasando con los secretos, con los adulterios, los incestos, todo lo que eran cosas sucias en las familias que se quedaban bloqueadas y que se guardaban, que a lo mejor una persona las había vivido y no las había comentado nunca. Una persona que había sido violada por su padre, en aquella época jamás se lo comentaba. Entonces, ¿qué pasa? Que eso queda guardado y siempre habrá una tercera o cuarta generación que limpiará el drama de aquella abuela o de aquella bisabuela. Ya venía de Anne Susenberger y de más atrás, o sea, no estamos inventando nada, ¿vale? O sea, la información está y existe hace mucho, y lo único que queremos es llegar más allá, que aunque no tengamos esa información, como la tenemos guardada en nuestro inconsciente, podemos liberarla. Y eso es lo que la terapia tábica hace. ¿Dónde está toda esa información inconsciente? En el cerebro reptiliano. O sea, hay una parte del cerebro que contiene toda esa información ancestral y que predomina en nuestra vida. O sea, hay un 98% de nuestras decisiones que las toma el cerebro reptiliano. Es el cerebro de la supervivencia, es el que permite que respiremos, que la presión sanguínea esté bien, es el que controla todo nuestro organismo, pero además tiene esa información ancestral. O sea que todo eso está guardado en el cerebro. Aquí tenéis todo lo que hace. Es instintivo, es el autorregulador, es el impulso de la supervivencia para comer, beber, reproducirse, contra la respiración, el ritmo cardíaco. Pero bueno, lo más importante es el que esconde los rituales más ancestrales del sexo, el territorio y el cobijo, y es el que toma el 98% de nuestras decisiones. Por eso digo que a veces hemos de liberarnos de esa información para poder ser libres. Porque ¿cómo actúa? Actúa en fidelidad con el clan familiar. O sea, si nosotros llevamos un programa, siempre tenemos esa limitación interna que nos mantiene en fidelidad, para que reparemos la historia de alguien que sufrió. Es como que ha faltado el reconocimiento a esa persona que fue violada, o a aquella persona que se suicidó por unos motivos que nadie sabía, que luego fue escondido y nadie reconoció que fue un suicidio, ¿vale? Porque, ¿cómo vamos a reconocer que mi hermano se suicidó? Si hoy en día hay gente que esconde un suicidio, imaginaros en otras épocas, o sea, igual que los abortos se escondían, pues toda esa información, que fue un drama que quedó bloqueado, tiene que venir alguien a reparar esa historia. Entonces quedamos como con esos vínculos invisibles, con esas fidelidades que no sabemos que tenemos, hasta que las descubrimos, ¿vale? Cuando hacemos relajación profunda y entramos ahí en el inconsciente, ahí nos llegará toda esa información que nos está limitando. Bueno, ahora os pasaré con Cristian, que os explicará lo del árbol. O sea, también podéis empezar a trabajar el árbol, o sea, no quiero decir que no se trabaje con el árbol genealógico, pero que si no lo tenéis, no es necesario. Bueno, buenas noches. Es como decía recién Patricia, muchas de las informaciones que nosotros tenemos y llevamos en nuestra vida viene heredada. Es decir, hay muchas cosas que nosotros por herencia nos manifestamos en la vida y creemos vivir nuestra propia vida. Por eso repetimos muchas veces historias que vienen repetidas tal vez de mi padre o de mi abuelo, seguimos las mismas profesiones, que eso es lo que veremos con el árbol. Si bien en el estudio del árbol, que es algo que en las consultas o en las formaciones lo trabajamos porque es una forma de ver plasmado con los datos que tenemos las afinidades que nosotros tenemos con nuestro árbol genealógico. Pero ¿qué sucede cuando esa información no está?
Entonces ahí es donde surgió lo de la terapia tálmica, es entrar en la mente inconsciente y dejar, o sea, permitir que se exprese y nos deje la información que seguramente es la que a nosotros nos bloquea o nos condiciona en nuestra vida. Pues bien, consideraciones importantes. Cuando trabajamos el árbol, lo que estamos buscando son afinidades. Es decir, nosotros tenemos afinidades con nuestros ancestros. Por ejemplo, podemos tener afinidades con la profesión, tenemos también afinidades por fecha de nacimiento, como fecha de concesión, tenemos afinidades también de enfermedades o situaciones, que si bien las enfermedades son emociones en las cuales nosotros no resolvemos y son somatizadas a través del cuerpo, porque en realidad ninguna parte de nuestro cuerpo se puede enfermar solo, siempre hay algo que nos da vuelta, que no resolvemos, entonces nuestra mente inconsciente que nos cuida a nosotros, por eso se ocupa de lo fundamental en nuestra vida, que es respirar, lubricarnos los ojos, hacer la digestión. ¿Qué hace? Lo somatiza a través de un órgano para ver en qué nos estamos desviando. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Cuando nosotros hacemos el árbol, nosotros tenemos alguna información que ya nuestros padres o nuestros abuelos o tías nos contaron. Tal vez repetimos enfermedades, que es importante estudiar eso. Es importante también estudiar el rango de hermandad, es decir, qué hermano soy, contando a los abortos, que sean provocados o naturales, da igual, el inconsciente no juzga, pero los debemos contar porque también hay afinidades en el rango de hermandad. También por nombre, yo me llamo igual que mi padre, por lo tanto tengo una memoria de mi padre. Tal vez mi madre, cuando me llame a mí, en vez de estar llamándome a mí como hijo, me llama a mí como esposo. También tenemos afinidades que puede ser por fecha de nacimiento. Yo nazco en el mismo día y mes que mi padre o que mi abuelo. Por lo tanto, tengo una memoria en la cual debo resolver lo que sea tóxico, ¿no? Si está todo bien, no voy a trabajar nada. Que ahora vamos a explicar cada uno de estos rangos en qué es lo que trabaja, ¿no? También tiene que ver la fecha de concesión. Por ejemplo, yo no soy doble de mi padre, porque mi padre nace el 8 de febrero y yo nazco el 4 de noviembre. Tengo 9 meses de diferencia, por lo tanto yo fui concebido en un cumpleaños de mi padre. Cuando le pregunto a mis padres si en verdad fue así, me dijeron que sí, que se fueron todos a una fiesta y ahí fue cuando surgió. Yo digo, bueno, fui deseado, porque es importante también. Entonces fui deseado, vengo de una fiesta, por eso también tengo mi parte divertida, pero tengo la memoria de mi padre. En muchas cosas es perfecta, es amorosa, pero en otras partes no. Sí. Perdón. Esa similitud se puede, por ejemplo, con 2 días de diferencia o 3 días de diferencia, también podría... 10 días de diferencia. 2 días. 10. Hasta 10. Hasta 10. Hasta 10 días. Para atrás y para adelante. Puedes absorber la información de tu Sí. madre, tu padre, tu... Correcto. Y hay veces que si vas un poquito más, yo he visto casos en los cuales había 15 días y trabajando en la terapia hemos descubierto que sí, correspondía también a la madre, porque si bien hay que estar muy abierto, hay que dejarse llevar, no ser tan estructurado. Continuando con lo de mi padre, yo por ejemplo soy el segundo hijo, soy el tercer hijo, porque el primero lo perdió, y doble mi padre. Trabajé con mi padre, que fui empresario como mi padre, hice lo mismo, puse un negocio a la misma edad de mi padre, lo cerré después de 3 años, y a los 21 puse otro negocio y lo cerré 8 años después, igual que mi padre, a su edad. Y lo cierro en el mes de noviembre, igual que mi padre. Y cuando mis padres se iban de viaje,
todas las órdenes eran mías. Entonces mi hermano, el mayor, el menor, es decir, para el inconsciente de mis hermanos, yo era el padre. También ocurre, por ejemplo, con el tema de, yo tengo una hija que es doble de mi abuela. Mi hija es la segunda, de 5, hay 2 que no están en este plano, 3 sí. Esta es la segunda. Es doble de mi abuela. Cuando era pequeña era la más liera, ¿no? Hacía su diablura, su cosa de niño. Cuando los retaba, a los 3, les decía que ahora ordenan todo, se van cada uno a su habitación, la miraba a la segunda y le hacían... Y se enfadaban los otros 2. Y dice, pero es Anita y vos le haces todas las caritas. Claro, pero para mi inconsciente es mi abuela. Yo no la podía retar. Y es el día de hoy que me cuida como un nieto. ¿Está bien, papá? ¿Necesitas algo? O sea, tiene su inconsciente, estamos tan ligados que yo lo manifiesto, yo como mi abuela y ella como un nieto. Fecha de defunción también es importante saberla, porque nosotros podemos tener hijos en la cual pueden nacer en la fecha de defunción de mi abuelo, por ejemplo. Ayer era un programa que se llama Fantasma, ¿no? También es importante la identidad sexual. ¿Soy lo que deseaba? ¿Que mis padres quisieran un varón o querían una nena? Las semejanzas físicas. Mi hermano, por ejemplo, se parece muchísimo a mi madre en el caminar, y mi sobrina, la más pequeña, hasta camina igual que mi mamá. Y descubriendo así afinidades, si bien no la tiene con mi madre, pero sí la tiene con su abuela. O sea, por eso lo del árbol lo ponemos en la terapia atávica como base, porque te da un panorama claro, rápido, de aquellas personas que tengan información. Porque nosotros buscamos, es decir, si bien hay muchas terapias que trabajan el árbol genealógico, nosotros fuimos un poquito más allá, fuimos a lo atávico. Lo atávico son esos condicionamientos que heredamos de nuestro árbol y se manifiestan a través de una relajación donde podemos sacar esa información. Es decir, eso atávico condiciona mi vida y yo, de acuerdo al árbol, no leo nada. Entonces ahí es donde nosotros profundizamos. Por eso es una herramienta que acompaña muchas terapias, esta terapia atávica. Importantes cosas para saber. ¿Qué es ser doble? ¿Qué implica? Era lo que explicaba antes. Ser doble, puedo nacer en el mismo mes, puedo ser concebido en el mes de nacimiento de mi padre. Es decir, ahí están los dobles. ¿Qué heredo? ¿Qué es lo que me viene a mí de programa? ¿Puedo vivir la misma historia de mi padre o hacer lo opuesto? Es así. Es una forma, somos seres evolutivos, es decir, hoy por hoy a un niño de 2 años le das un iPhone y te hace así con el dedo. Y vas a decir, joder. A mí cuando me lo dieron no sabía ni cómo empezar. ¿Por qué? Porque tienen esa información. Y yo la sé naturalmente. Por eso somos seres evolutivos, si no estaríamos todos en las cavernas todavía. Entonces esa información va y lo que hace es ayudarnos a reparar. No es, por eso lo atávico, que no es que, joder, todo lo más rocho me viene para mí. No, no hay que juzgarlo. Es una forma de positivizar esa información. Es de reparar, es de liberarme y liberar a mis hijos. Porque tranquilo, si yo no lo hago, tengo hijos. Algunos lo repararán. Pues, porque yo me la rebusco. Claro, pero se hereda. Y ya lo sabemos. Ahora las mentes están más abiertas, la gente está mucho más abierta en información, ¿no? Hay una diferencia que hay entre el fantasma y el heredo universal. Por ejemplo, el fantasma es la persona, que ahora Patricia lo explicará un poquito más profundo, con ejemplos. Muero, o sea, yo nazco en la fecha donde nació o murió mi abuelo y no lo conocí. No lo tuve que haber conocido.
es la diferencia que hay con el heredero universal. Es decir, un ancestro mío muere en la fecha de mi nacimiento. ¿Está? Ahí reparan, que ahora Patricia se lo va a explicar. ¿Qué es línea maestra? Es esa diferencia de 6 meses. Línea maestra es yo aprender de mi maestro, es decir, podemos poner el mes de enero y el mes de julio. ¿Se suman 6 meses? Son 6 meses. Entonces, el que nace en enero como el que nace en julio, uno aprende del otro. Es línea maestra. Acá es un panorama. Lógicamente, nosotros en una formación lo explicamos, estamos un día entero explicando todas las afinidades que existen y con todas las profesiones, qué es lo que estamos reparando, porque eso también es importante. Los gemelos simbólicos, el incesto simbólico, el incesto simbólico está relacionado también con que yo nazco en la misma fecha de Marisa. Yo, por ejemplo, estoy con mi mujer en incesto. Es decir, para nuestro inconsciente somos hermanos. Yo soy del 4 de noviembre. Mi mujer es del 12 de noviembre. ¿Está? Por lo tanto, para nuestro inconsciente somos hermanos. Ella vivió en un lado, yo vivo en otro. Por lo tanto, entre hermanos no puede haber hijos, porque es incesto. 5. Pero ¿qué pasa? No nacieron en forma natural, por cesárea. En forma natural no podían nacer. Gracias a los avances médicos nació. Es decir, 2 perdimos. No ocurre en todos los casos, pero en la mayoría sí. Yo tengo muchísimos árboles hechos en la cual el 85-90% ocurre que han nacido por cesárea, con force, con ayudas, con determinadas situaciones. O problemas de fertilidad. No me puedo quedar embarazada, físicamente Exacto. estoy bien. Igual estás en incesto simbólico con tu pareja. O sea, puede ser otro de los motivos de que la pareja sea infértil. En muchos casos, yo por ejemplo llevo atendido unos 22 casos de mujeres y de 42 años que han hecho un montón de tratamientos, y sin embargo cuando fuimos a buscar información que en la mayoría de los casos no la tenía, lo tuvimos que hacer en profundización, sacábamos información donde hubo abusos, hubo violaciones, entonces quedó un programa de que todos los hombres son cabrones, por ejemplo. O sea, esos programas suele haber muchos, y sobre todo en esta generación, sobre todo la mía, que mis abuelos estuvieron en guerra. Mi abuelo inmigró hacia Argentina. Entonces, imagínate allá, en la época de todas las situaciones que se vivieron, en esas épocas, las que hubo. Y no porque fueron así, no, porque era un descontrol todo. El complejo de Electra, el complejo de Edipo, bueno, eso lo sabemos cómo es cuando yo voy a buscar en mi pareja, si yo tengo un conflicto de Edipo, voy a buscar una mujer como mi madre. Por lo tanto, también ahí puedo tener problemas de fertilidad, porque yo con mi madre no puedo tener hijos. ¿Está? Pero, ¿qué pasa? Ese síndrome es muy habitual también. Heredamos información y esta puede o no manifestarte psíquica, física o cognitivamente. Cuando reparamos podemos seguir haciendo lo mismo o no. Lo hacemos por repetición o complementariedad. Papá y mamá dice que cuando el niño está en el vientre de la madre, esta es la responsable de la construcción emocional y corporal del niño. El padre solo puede tener el hijo en la cabeza, es el responsable de la construcción mental. Y aquí hay muchos casos. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con chicos o jóvenes, digamos, hombres y mujeres, ¿no? Con el tema de adicciones. Y en la mayoría de los casos, o sea, en un gran porcentaje no tienen padre.
Y en otro gran porcentaje lo tienen, pero es ausente. El padre hace todo el esfuerzo para trabajar, para darle lo mejor a sus hijos, pero para el inconsciente de ese niño, el padre es ausente. Pero el inconsciente no entiende que lo estás haciendo por un esfuerzo para que tenga su PlayStation, para que pueda viajar, para que pueda ir. No lo entiende. El niño necesita el afecto, el cariño, el amor, el jugar, el compartir, el irme a buscar, llevarme al colegio. Es decir, eso es lo que a nosotros emocionalmente nos motiva, nos hace feliz. Por eso hay veces que vos ves que familias están estructuradamente bien, son correctas, pero emocionalmente hay carencias. Entonces, lo que yo no tengo en casa, lo busco afuera. Ahí hay una parte de donde formamos la personalidad, que es entre el carácter y el temperamento. El carácter es lo aprendido, lo que nos enseñan. Por eso puedo tener un buen carácter y un temperamento irritable. El temperamento es aquello que cuando yo salgo solo de mi cueva, me enfrento a la vida, a una realidad. Y ahí están todos los grupitos. Están los estudiosos, los deportistas, los futboleros, los yonkis, los borrachos. Y yo vengo con una carencia. El primero que me abraza y me dice, hermano, yo te quiero, yo seguro que me uno. ¿Por qué? Porque me completa. Porque lo que no tuve adentro, lo saco afuera. Porque ningún niño nace drogadicto, o maltratador, o violador, o lo que sea. Lo hacemos, en general, ¿no? Es cuando salimos. Por eso nuestra personalidad varía. Porque cambiamos el temperamento. El carácter no. Somos educados, somos responsables, somos agradecidos, respetuosos. Pero somos cabrones, nos irritamos, claro, porque viví en una época donde acá no me dejaban hablar mi propia lengua. ¿O no? ¿Te saca algo? Si siempre toco con el mismo tipo de hombres, o sea, siempre digo, uy, es que me he separado y vuelvo a encontrarme una pareja que me maltrata, pues iremos al árbol. O sea, no, siempre que hay una repetición, siempre que hay algo exagerado, hemos de ir al árbol, porque normalmente estás reparando, pues a lo mejor a una abuela que se tuvo que casar por conveniencia, a lo mejor, y vivió todos los hijos que concibió como una violación. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto sus hijos como sus nietos ya son fruto de violación, ya llevas esa información. Y entonces puede suceder que busques, pues llevas el cartel, ¿no?, de ser abusado, entonces buscas ya a alguien que te maltrate, porque a la abuela la maltrataron. Inconscientemente, porque claro, su marido se creyó que estaba haciendo bien en aquella época. Muchas abuelas, o sea, es que os hablaría de tantos árboles donde ves eso, o sea, las abuelas era como la obligación, ¿no? Estoy casada, pues tengo que tener hijos con él y tengo que tener relaciones con él, me guste o no me guste, o haya elegido yo a mi pareja o me la hayan elegido mis padres o las circunstancias de mi vida. Pero de estos casos hay muchos por eso. Entonces, siempre que nos encontramos un caso repetitivo de una mujer que dice, es que no sé por qué siempre tengo que ir a parar a este tipo de hombre, hay que ir al árbol. Luego, también, en lo que estaba diciendo antes Cristian, de las personas que tienen adicciones, por no interrumpir, no lo he dicho, pero es importante también ver el árbol, porque muchas veces estamos reparando a un abuelo alcohólico. O sea, cuando alguien coincide en fechas y es doble, dices, ¿cómo en esta familia puede este hijo ser drogadicto? ¿Sabes? O sea, a veces que dices, hostia, le han dado lo mejor, ¿cómo puede ser? Bueno, pues está heredando una información. Entonces podemos reparar haciendo lo mismo, lo que decía, reparando, repitiendo la historia, o en complementariedad podría ser abstemio, pero no tuvo la suerte y fue alcohólico o drogadicto, ¿vale? Pero lo contrario sería, es que odio que mi marido se tome una cerveza, no soporto el aliento de cerveza de mi marido. Pues si mi marido solo se toma cervecita un fin de semana, es una exageración, ¿vale? Entonces es cuando trabajas el árbol y ves que esa mujer lo que está es reparando a un abuelo alcohólico o a una abuela que padeció los abusos de un abuelo alcohólico. O sea, puede ser por las dos circunstancias, porque esté con una pareja alcohólica el que tú reparas o porque sea alcohólico el que tú reparas. Pero siempre, o sea, la información está y no nos tenemos que limitar y cuadricular en me dijeron que tenía que ser esto. No, o sea, hay que abrirse. Entonces puede ser que no estés en contacto con el abuelo alcohólico, pero sí con la abuela que recibió el maltrato, con lo cual estamos en la misma información. Míralo como quieras, pero eso te puede estar afectando a ti en ser alcohólico o en ser abstemio.
o en ser drogadicto, a lo mejor no es el alcohol, son las drogas en tu caso, pero no deja de ser otra adicción. Con el tema del dinero, con la ludopatía, por ejemplo, y con algunas económicas, todo está ligado también. Una persona que se dedica al juego también hay que mirar en el árbol de dónde puede venir. No es solo la vida que ha tenido de niño, sino que hemos de ir más allá, hemos de profundizar también en el árbol a ver qué información está heredando. Y a veces no hay ningún ludópata, pero sí que ha habido un desheredado o alguien que arruinó a toda la familia. ¿Vale? O sea que eso es lo que hay que trabajar, hay que profundizar siempre más atrás, no quedarse solo con la vida contemporánea, incluso ir al vientre materno, sino también más atrás. El síndrome de aniversario, esto es muy curioso, que muchas veces se repite en la misma fecha el mismo evento que padeció un ancestro. O hay personas que dicen, es que cada año, el mismo mes, tengo un accidente. O sea, el año pasado, en agosto, me escayolaron la muñeca y este año en agosto he tenido un accidente con la moto y me he roto la rodilla, ¿vale? Esa repetición siempre en la misma fecha o a la misma edad hay que ir a buscar en el árbol. También hay casos de una persona que es doble de su abuela, a la edad que la abuela tuvo el cáncer de mama, ella repite y tiene el cáncer de mama a la misma edad. O a la edad que mi abuela tuvo el aborto, lo he tenido yo. Eso también he visto muchos casos. Es muy curioso lo de los abortos provocados, que la gente los tiene ahí escondidos como secreto y que en terapia los saca y al final te acaba saliendo la historia. No he tenido abortos, pero al final salen, por una parte o por otra va a salir, ¿no? Pues esos abortos provocados que tú guardas como un secreto, como la gran culpa que cometí, eso está escrito en el árbol, no falla. O sea, normalmente es a la misma edad, la madre o la abuela tuvo que abortar. Pero es una pasada, o sea, los abortos provocados es una cosa increíble y aparte suele ser a una fecha temprana, ¿no? Igual a los 15, a los 16 hicieron abortos clandestinos y luego hay una nieta que le pasa lo mismo, que no sabe, o sea, es como la culpa que lleva, ¿sabes? Cargo con esta culpa y ya cuando entra en la consulta viene de negro, ya lleva el fantasma, luego hablaremos del fantasma, pero es que en este caso es por haber hecho el aborto que ella llevaba como el fantasma del hijo que ella sentía que había matado ella. Es que no lo has matado tú, lo ha matado tu inconsciente, era una reparación de la abuela. Entonces, cuando la persona entiende todo eso, se libera. O sea, eso es lo que trabajamos, que la persona no salga con ningún sentimiento de culpa y con ningún recelo contra el ancestro, sino todo lo contrario, ¿no? Es como una liberación. Me libero yo, libero a mi ancestro y libero a mis descendientes de esta carga. ¿Por qué? Porque si lo dejo bloqueado como un secreto, vendrá un hijo mío, un nieto, que tendrá problemas y que tendrá que abortar. Por los problemas racionales que queramos, ¿vale? Porque ha tenido problemas económicos, porque su marido la maltrataba, tiene que provocar el aborto. Bueno, vale, pero está escrito. No es por casualidad que esa mujer se encuentre en esas circunstancias para tener que hacer un aborto provocado. Disculpa, pero dices que liberas a tu hijo, pero si tu hijo ya ha nacido, que tendrá su propia historia ya con su genética, tiene que ser los hijos que aún... Lleva información de todo el árbol, lleva información tuya, lleva información de todos sus ancestros, ¿vale? Estará más conectado con unos que con otros, pero si hay un drama, seguro que hay alguien que lo va a venir a reparar, ¿vale? Pero si tú ya lo estás haciendo, por ejemplo, la terapia, dices, sí, si por ejemplo entras en terapia y tú te liberas, ¿cómo estoy liberando a mi hijo? Si ya tiene su propia historia... Porque tú no sabes lo que está heredando él también. ¿Cómo sabes que él no está en conexión con la abuela? Se hacen los cálculos y él hereda información de la abuela y tú también, ¿sabes? O sea, muchas veces o está heredando tu información, entonces como tú has heredado la de la abuela, y si él hereda la tuya y tú no reparas la de la abuela, él va a reparar la de la abuela. O sea, estamos todos conectados. Es como, no sé si habéis hecho constelaciones familiares, cuando tú trabajas se van moviendo todas las piezas de la familia. Por eso os digo, no nos quedemos cuadriculados en esto, es así, no. Tú no sabes cómo luego va a reaccionar el entorno. Cuando tú liberas al entorno. Y liberas también a veces a tu madre. O sea, es increíble a veces que las madres son tan cerradas y guardan tanto los secretos y no nos quieren contar cosas, que cuando tú sacas una información que no sabías, cuando llegas a casa de tu madre y dices, pero ¿cómo lo haré, no? ¿Cómo podría hablar con ella? Pues resulta todo tan sencillo, porque en el momento que tú dices la primera palabra, ella ya se pone a llorar y suelta todo. O sea, es como que hay una conexión inconsciente y ella sabe que tú ya lo sabes. No sabe porque lo sabes, pero sabe que lo sabes, ¿sabes? Estas cosas pasan muchísimo. Es una pasada. Me ha pasado muy fuerte. Sí, pero te pasan cosas, o sea, te cuentan luego cosas increíbles. Una señora que su hija casi no hablaba en el colegio, esa era una niña que en el colegio le decía a la madre que tenía aspecto autista, que había que estudiar el caso de su hija, y ella decía, mi hija, ¿cómo es la única que se porta bien? Una niña de 6 añitos, pobre, ¿cómo es la única que se porta bien? Ya tiene que ser rara, ¿no? Me dijo a mí porque venía a hacer clase de yoga.
Y yo le dije, a ver, para mí sí que hay un problema porque es perfecta, o sea, es una yogini perfecta, pero es verdad que es muy introvertida, no se comunica con nadie, es que, o sea, la pegan, la maltratan y no dice nada, o sea, ¿sabes? Te daba cosa ya. Y bueno, al final la madre entró, hicimos una conferencia en un centro de aquí y entró en el tema del árbol, entonces me trajo el árbol y empezamos a estudiar y no había que estudiar nada porque ella había sido abusada por sus hermanos. Entonces le dije, ahora, o sea, hicimos todo para que ella liberara y aceptara su historia porque venía de más atrás, o sea, sus hermanos actuaban así, pero es que sus hermanos eran dobles de unos tíos y ella era doble de otra tía, o sea, estaba perfecto para que ella reparara el drama, o sea, le tocaba pasar por ahí y a sus hermanos pasar por los que abusaron de ella, ¿no? Pues cuando acabó le digo, bueno, ahora nos falta el siguiente paso, que es que tú hables con la niña, porque yo le dije, a ver, el espectro autista no es más que guardar una información con mucha rabia